Muy buenos días, ¿qué tal queridos niños de tercer grado? ¿Cómo están? Espero que ya estén listos para poder empezar una nueva actividad el día de hoy. Estamos en nuestro día número 2. El día de hoy trabajamos el área de personal social y nuestro tema recordamos la celebración de nuestra independencia. Empezamos el día agradeciéndole al Señor por este hermoso día que Él nos regala y por lo generoso que Él es con cada uno de nosotros. Hoy investigarás empleando algunas fuentes de información sobre acontecimientos que te permitan conocer lo que hicieron las peruanas, los peruanos y personas de otros lugares para conseguir la independencia de nuestro país. De esta manera participarás en la conmemoración de nuestro bicentenario. Nuestra meta para el día de hoy es obtener información de diversas fuentes para explicar el proceso de independencia del Perú. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Será identificar en diversas fuentes información que te permita comprender cómo participaron las mujeres y los hombres en el proceso de independencia de nuestro país. Recoger información a través de los saberes de tus familiares sobre el proceso de independencia del Perú. Explicar cómo se desarrolló el proceso de independencia del Perú. Reflexionar sobre la importancia de la celebración del bicentenario del Perú. Vamos a empezar. Para esto te invitamos a observar la siguiente imagen. Observa detenidamente a los personajes, el lugar donde se encuentran para luego responder a las siguientes preguntas. ¿Sabes qué acontecimiento de nuestra historia representa esta imagen? Lee el siguiente texto. Dice, Proclamación de la Independencia del Perú en 1821. Entonces la imagen que tú estás observando representa la proclamación de la Independencia del Perú que fue en 1821. ¿De quién se independizó el Perú en el año de 1821? Antes de 1821, el Perú era gobernado por los españoles. ¿Qué relación tiene esta imagen con la celebración del Bicentenario? Que en el año 2021, queridos niños, estaremos festejando 200 años de libertad. 200 años de habernos liberado del poder y la esclavitud de los españoles. ¿Qué otros acontecimientos sucedieron antes de la proclamación de la independencia? Para que se pueda dar la independencia del Perú, queridos niños, surgieron muchos acontecimientos, muchas batallas donde peruanos y peruanas lucharon por tener la libertad y proclamar la independencia del Perú. Ahora es momento de investigar en familia. Empieza tu investigación preguntando a algún integrante de tu familia sobre los acontecimientos de nuestra historia que nos llevan a conmemorar el Bicentenario. Para ello, escribe las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué les vas a preguntar? Le preguntarás ¿qué conmemoramos en el Bicentenario? ¿Qué significó la independencia del Perú hace 200 años para las peruanas y los peruanos? ¿Quiénes participaron en la lucha por la independencia de nuestro país? Luego de realizar las preguntas, vas a revisar las respuestas de tu familiar y fíjate si todas las interrogantes han sido respondidas. No te preocupes si el familiar a quien consultaste tiene algunas dudas para responder. Más adelante revisarás otras fuentes de información para mejorar tus respuestas. Leemos para informarnos. Ahora, para saber más sobre los acontecimientos ocurridos en el proceso de la independencia del Perú, te invitamos a revisar la ficha adjunta que se te está enviando a través del WhatsApp. El título de esta lectura es Mujeres y hombres que hace 200 años lucharon por la libertad. Para realizar la lectura, busca un lugar tranquilo donde tú te sientas cómodo. Si en la lectura encuentras palabras que no entiendes, lee las palabras que están antes, que están detrás, o vuelve a leer el párrafo para que los puedas relacionar y entender el contenido de la lectura. Empecemos con la lectura. Acompáñame. Mujeres y hombres que hace 200 años lucharon por la libertad. Proclamación de la Independencia del Perú en 1821. La proclamación de la Independencia del Perú, realizada el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima por Don José de San Martín, marcó un hito importante en este proceso y representa la liberación del Perú de la dominación española. El sueño de muchos peruanos y peruanos era, sin duda, la libertad frente a una monarquía explotadora, injusta y mezquina. Sin embargo, este gran esfuerzo
tiene su punto de partida para algunos, se inició en 1811 en Tacna con la rebelión de Francisco de Sela, quien es conocido por dar el primer grito libertario del Perú. Otro suceso importante ocurrió en 1814 en Cusco con la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, quienes con el apoyo de los indígenas lograron ocupar las ciudades de Arequipa y Huamanga. Años más tarde, en 1820, con la llegada de la expedición libertadora a cargo de don José de San Martín y otros colaboradores de la gran causa, se conformó una gran fuerza militar y se logró la desocupación de Lima de los soldados que defendían la dominación española. Posteriormente, en 1821, se realizó la proclamación de la independencia. En 1823, Simón Bolívar llegó al país con el propósito de erradicar a los defensores de la opresión española. Por ello, en 1824 se libraron victoriosamente las batallas de Junín y Ayacucho. Así se selló la independencia del Perú. Esta ruta de la independencia trazada por la valentía de muchas personas, sin lugar a dudas, toma como antecedentes la rebelión de Túpac Amaru II, que fue en 1780, en la que se derrotó a las tropas españolas que defendían el abuso de autoridad, el cobro excesivo de impuestos y la obligación a un sistema de trabajo explotador, y marcó una clara señal de que sí era posible vencer a los españoles. También es importante reconocer el esfuerzo de muchas peruanas que se unieron a las acciones de lucha por la independencia. Por ejemplo, tenemos a María Parado de Bellido, quien ofrecía comida, daba provisiones y transportaba cartas. Ella fue capturada y ajusticiada por el ejército español en 1822. Por otro lado, Cleofé Ramos y sus hijas María e Higinia Toledo participaron aguerridamente en acciones militares. Ellas cortaron las amarras de un puente colgante sobre el río Mantaro, acción que detuvo al ejército español en su marcha hacia Concepción, cerca de Huancayo, en 1821. Ahora, después de más de 200 años de estos acontecimientos, las niñas y los niños peruanos, a puertas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, y como futuros ciudadanos y ciudadanas, se plantean la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestros sueños y anhelos para llegar al bicentenario? El hecho de imaginar un mejor país nos compromete a trabajar juntas y juntos para poder lograrlo. ¿Sabías que el proceso de independencia de nuestro país de la dominación española duró varios años? Durante esta etapa de nuestra historia, muchas mujeres y hombres ofrecieron sus propiedades y sus propias vidas a favor de una patria libre, justa y solidaria. Estas personas ahora son reconocidos como próceres, precursores, héroes y heroínas de la independencia del Perú. Después de consultar diversas fuentes, explica con tus propias palabras el proceso de la independencia de nuestro país. Para ello te puedes guiar de las siguientes preguntas. ¿Por qué y cómo las peruanas y los peruanos se rebelaron contra la monarquía española? ¿Por qué se rebelaron? Porque había mucho abuso de autoridad, el cobro excesivo de impuestos y la obligación a un sistema de trabajo explotador. Los peruanos fueron organizándose y preparándose poco a poco para poder luchar contra los españoles, siendo el inicio de esta lucha en 1780 con Túpac Amaru II. ¿Quiénes participaron en la lucha por la independencia? Es importante reconocer el esfuerzo de muchas peruanas y muchos peruanos que se unieron a las acciones de lucha por la independencia. Entre ellos tenemos a Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, José Olaya, San Martín, Simón Bolívar, Mateo Pumacahua, etc. Pero detrás de ellos, queridos niños, fueron muchos peruanos, muchas peruanas que estuvieron y que lucharon por nuestra independencia. Fueron liderados por ellos.
pero en la lucha estuvieron muchos de ellos que fueron muy valientes para que hoy en día tengamos nuestra libertad. ¿Hace cuánto tiempo sucedieron los acontecimientos que dieron lugar a la independencia? ¿Qué relación tiene con la celebración del bicentenario? Las luchas contra los españoles surgieron en 1780, es decir, hace 240 años. Después de muchas batallas y vencer a los españoles, en 1821 se proclama la independencia del Perú. En el bicentenario recordaremos y festejaremos los 200 años de libertad que tenemos como país. 200 años de libertad liberados del poder español. Ahora es momento que tú respondas a esta pregunta. Como niña o niño, ¿cómo celebrarías el bicentenario? Recuerda, la mejor forma de reconocer y valorar los sucesos y las vidas ofrendadas por nuestros hermanos y hermanas que lucharon por la independencia a partir del bicentenario es trabajar juntas y juntos como ciudadanas y ciudadanos para seguir forjando un país libre, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, sin discriminación de ningún tipo y reconociendo que nuestras diferencias son las fortalezas que tenemos para salir adelante y lograr un Perú mejor. Ahora vamos a compartir con la familia. Vas a explicarles con tus propias palabras cómo fue el proceso de independencia del Perú y por qué celebramos el bicentenario. Te pueden ayudar las respuestas trabajadas en la actividad anterior. Imagina que participaste en el proceso de independencia. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe cómo hubieras participado, qué hubieras hecho si tú hubieras estado en esos tiempos participando y luchando por nuestra independencia. Ahora reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. Revisa la meta de la actividad. Era obtener información de diversas fuentes para explicar el proceso de independencia. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Lograste tu meta? ¿Lograste obtener información de diversas fuentes? Ahora, ¿puedes explicar el proceso de independencia del Perú? ¿Explicaste por qué se celebra el bicentenario? ¿Qué dificultades se plantearon? ¿Qué te ayudó a superarlas? Ahora vas a evaluar tus aprendizajes en esta actividad. Para esto vas a copiar y completar la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Identificaste en diversas fuentes información importante que te permitió comprender cómo participaron las mujeres y los hombres en el proceso de independencia de nuestro país. Leímos la ficha, ¿verdad? En esa ficha hemos identificado de cómo fue el proceso de independencia de nuestro país. También identificamos a los hombres y a las mujeres que lucharon por nuestra libertad. Recogiste información a través de los saberes de tus familiares sobre el proceso de independencia del Perú. ¿Lo lograste? ¿Explicaste cómo se desarrolló el proceso de independencia del Perú? ¿Reflexionaste sobre la importancia de la celebración del bicentenario del Perú? Si tú has logrado todo ello, pondremos sí. Si no lo has logrado, falta un poquito, pongo no. Y en este recuadrito escribiremos por qué no has logrado tú este criterio de evaluación. Muy bien, queridos niños, con esto estaríamos terminando la actividad del día de hoy. Hoy obtuvimos información de diversas fuentes para poder explicar el proceso de la independencia del Perú. La independencia del Perú fue proclamada en la ciudad de Lima un 28 de julio de 1821. Esa independencia, queridos niños, fue un proceso de largas luchas, de largas rebeliones que surgieron de los peruanos y las peruanas porque estaban muy cansados, de la esclavitud, de la opresión española. Entonces, en este bicentenario, queridos niños, estaremos festejando, estaremos celebrando la libertad que obtuvimos desde 1821 y poder ser liberados de la opresión del gobierno de los españoles. Con esto estamos terminando. A cuidarse mucho y nos volvemos a encontrar el día de mañana.